Bueno, hoy sábado 7 de marzo se cumplió eh, una nueva fecha de la Liga Española y el Barça salió vivo de San Mamés. Sacó una victoria importante desde el punto de vista anímico, claro que también desde el punto de vista matemático, porque conserva su ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid. Y como había dicho en el video de la previa, iba a ser un partido difícil en el que el Barça tenía que estar muy concentrado. Y lo fue. O sea, la primera jugada del Bilbao fue una jugada que pudo terminar en un autogol de Cancelo. Pero vamos por, por el principio. Yo había pensado que tal vez para compensar la baja de Koundé y de Valde, que durante gran parte de la temporada han sido titulares, los laterales titulares. Gerard Martín se podría mover a la banda izquierda y bueno, Eric García y Cubarsí cubrir la central y Cancelo por su perfil natural que es el derecho. Pero bueno, aquí fue la primera sorpresa para mí. Y claro, por eso es el técnico de Barcelona y uno de los mejores técnicos de los últimos tiempos. Hansi Flick sorprende, sigue con esa defensa que ha dado muy buenos resultados de Cubarsí y Gerard Martín, que en esta temporada se ha afianzado y ha sido una grata sorpresa como central. Que por cierto hago un paréntesis para decir que en la semana pasada Maldini, Paolo Maldini, el gran Paolo Maldini, que también empezó como lateral izquierdo y terminó de central en el Milán, en sus primeros años era lateral izquierdo, le mandó una playera autografiada porque, bueno, no sé si lo sepan o muchos lo deben de conocer. Dentro del grupo de Barcelona se le conoce como Gerard Martini, haciendo alusión a Paolo Maldini, porque ha dado unos muy buenos partidos en su nueva posición. Entonces, bueno, regresando a la alineación, me sorprendió, pero se me olvidó que Eric García podía actuar por la derecha y que lo había hecho en el final de la temporada pasada con buenos resultados y un buen rendimiento, ¿no? Y que demuestra que es un jugador muy polifuncional. Esa fue la primera sorpresa. Luego, en la media cancha, eh, la inclusión de Marc Casado, que bueno, sorprendió, ¿no? Que la defensa, digo, perdón, que la media cancha fueran los dos pivotes Casado y Bernal y que se quedaran en la banca Pedri y Fermín y que Dani Olmo fuera el enganche o que actuara como hay un tipo 10 que flota delante de los pivotes. Bueno, fue otra de las sorpresas de Flick. Y obviamente no me esperaba que dejaran a Rafinha. O sea, sí tenía como cierta sensación de que Rafinha necesita un poco más de ritmo, que todavía anda un poco, como les comentaba, desesperado. Pero bueno, la inclusión de Rashford desde el principio fue también un poco sorpresiva. Y bueno, ya se sabía que Ferran y que Lamine iban a estar en la delantera por la lesión o el golpe que más bien, más que lesión, el golpe que tiene Lewandowski. Y bueno, ya centrarnos en el partido, comenta que el Bilbao intentó salir con su clásica intensidad, que creo que el partido, más que intenso de velocidad y de esto que nos tenían acostumbrados en muchos años atrás, sobre todo en San Mamés, con mucha velocidad, mucha intensidad, muchas llegadas, mucho ir y venir. Fue un poco, yo lo definiría un partido más duro, un partido más de resistencia física, pero no en cuanto a la condición o velocidad, sino más bien en cuanto a una especie de choque, y hablo de choque físico porque fue un partido durísimo. Creo que el árbitro, es- el árbitro Munuera, me parece, Munuera, sí era Munuera Montero,
tuvo una pésima actuación, tan pésima para los dos equipos, que la Catedral al final del partido lo terminó abuchando de una manera que hacía mucho que no escuchaba que abucharan hacia un árbitro. Creo que permitió un juego un poco excesivo, mucho choque. Creo que permitía jugadas de repente en choques y en otras paraba el partido. O sea, se me hizo un arbitraje de verdad muy malo. Y ya refiriéndonos al partido, pues el Bilbao con una, un planteamiento un poco, no diría que temerario, pero sí un poco vanguardista en el sentido de que buscó hacer una especie de presión. Bueno, el Barça, como sabemos, juega a tener el balón y cuando no lo tiene trata de hacer una presión alta. Por eso su defensa queda siempre muy desprotegida y es muy endeble, como decía ayer. No es por falta de capacidad, es por el sistema. Que no se malentienda cuando dije que la defensa del Barça ha sido endeble en la época de Flick. No es porque los jugadores no tengan capacidad, es porque el sistema hace que la defensa esté muy adelantada y que en un descuido o en una mala sincronización se rompe el fuera de lugar. Entonces creo que el Bilbao hace una presión, pero no alta, hace una presión de media cancha y en su campo, pero no era una presión similar a la del Barça. El Barça es una presión de recuperar el balón y atacar. El Bilbao, su principal objetivo era hacer una presión para hacer cortocircuito, destruir antes de atacar o sin pensar en atacar. No jugó al contragolpe, no jugó a una velocidad. Su principal objetivo del Bilbao era hacer cortocircuito a la media del Barcelona y lo logró con esta presión, con esta buena eh, distribución de su medio campo por todo el terreno de juego. Hubo un momento en el partido, como en el minuto, ¿qué sería? 30-35, que el espacio estaba súper reducido. Había muchos jugadores en media cancha, en tres cuartos de cancha de cada equipo y media cancha se juntaban mucho por esta presión de ambos equipos. Y creo que eso le hizo muy mal al partido porque el Barça no encontró a un jugador que se esperaba que fuera Dani Olmo, que se esperara que fuera Lamine. Muchos esperan a Rashford, pero yo le voy más a Cancelo. Cancelo intentaba desbordar, intentaba abrir espacios. Rashford se atascó muchísimo. No tenía los espacios que necesita para correr y la verdad fue lamentable su actuación. Ferran no buscó esos desmarques y esas votaciones. Votar, me refiero a votar. El cuerpo no hizo movimientos y Lamine estaba también muy atascado el otro lado. Entonces el partido hubo un momento en que se volvió terriblemente tedioso. El Barça muy chato, el Bilbao buscando un error de la defensa del Barça con esa presión, pero sin atacar con mucha profundidad. Dos, tres, cuatro jugadores y los demás seguían esperando para no perder el posicionamiento. Entonces, el partido la verdad no me gustó en absoluto. Fue un partido, empecé diciendo, y el titular del video es, salió vivo de San Mamés porque ya sabíamos que la presión del público siempre influye, ya sabemos que el Bilbao se motiva, pero también el arbitraje iba a ser como lo fue y que si el Barça no estaba concentrado no iba a tener la intensidad que necesitaba un equipo para ser superior al otro. Y pasaron, se conjuntaron todas estas cosas. Por eso digo que salió vivo el Barcelona. Prácticamente al Barcelona lo salvó una individualidad de Lamine. Y bueno, el segundo tiempo con la entrada de Pedri empezó a controlar mejor el partido. Yo estuve viendo la transmisión en diferentes cadenas. Vi un rato en una, otro rato en otra. Y la verdad que ese es un comentario que quiero agregar. Es lamentable el nivel que tienen los narradores de estos tiempos porque se les nota leguas a qué equipo quieren que gane y luego sus opiniones son muy subjetivas. Ahorita se me viene a la cabeza, vi ESPN
en español para Estados Unidos y la verdad es que es lamentable. Mario Kempes, todo lo que hacía el Barça estaba mal, todo lo que hacía el Barça estaba mal, todo lo que hacía Lamine estaba mal. Entonces no encontrás ni un comentario futbolístico, sino una crítica desmedida, ¿no? Con Fernando Palomo, que lo mismo. Entonces, en alguno de estos, eh, no recuerdo en qué emisión escuché que el Bilbao dominaba el partido, que el Barcelona jugaba al ritmo que el Bilbao quería y yo creo que no fue así. Yo creo que el Bilbao nunca quiso llevar la batuta del partido solo hasta que perdió, hasta que iba perdiendo, disculpen. Nunca quiso atacar estando en casa, estando con su gente, estando necesitados de puntos en la tabla y con los pésimos resultados que ha tenido últimamente. Viene igual que el Barça de una eliminación en Copa, pero a diferencia del Barça, el partido del Bilbao en Copa, los partidos del Bilbao en Copa y los últimos partidos del Bilbao no han sido muy malos en Liga, en Copa, en Champions. El Barça perdió, por decirlo así, con la cabeza de frente ante el Atlético. El Bilbao se murió de nada. Entonces, en Bilbao, desde mi punto de vista, nunca tuvo la iniciativa del partido, aunque en estas transmisiones de televisión se cansaron de decir que el Barça estaba mal, que el Barça jugaba muy mal y que el Bilbao llevaba y que se jugaba al ritmo que quería el Bilbao. No creo que haya sido así, menos cuando tu equipo tiene la posesión del 70%, ¿no? Entonces, decía que cuando entró Pedri, el partido cambió un poco en el sentido que el Barça siento que tuvo más control y el Bilbao menos. No porque el Bilbao lo hubiera tenido un control, sino Pedri empezó a tener mucho el balón y a distribuirlo de tal forma que pasaron creo que dos factores. El Bilbao empezó a cansarse, fruto de el cansancio fruto de su presión durante el primer tiempo y después Pedri, pues como siempre, puso orden. De hecho, en el gol de Lamine, que fue un gran tiro, tres dedos, un golazo. Golazo no por la distancia o por la potencia, sino por la manera de pegarle al balón y dónde lo puso. Pero creo que el golazo radica en la jugada que hizo Pedri. Empezó en un extremo, en el centro de la cancha, en un extremo jaló la marca y cuando vio que la mina estaba solo se la puso y ya lo único que hizo el chico fue recortar y tirar. Entonces Pedri vuelve a mostrar su valía, que es el cerebro, el engrane que hace que funcione la maquinaria del Barça. El Bilbao pues intentó reaccionar. Creo que también le afectó al Bilbao perder a Gómez en el primer tiempo. eh, en aquella lesión desafortunada que tuvo. Creo que eso también afectó mucho porque, bueno, se ha visto que Unai Gómez es un jugador que aporta mucho al juego de Bilbao. En general el partido, como les comenté, a mí no me gustó. Creo que al Barça lo que puede rescatar de este partido son 3 puntos y mostrar un poco de oficio, porque realmente el Bilbao intentó llegar, no lo hizo por poquito, no empató el partido, tampoco es que haya tenido muchas. De hecho, escuché la transmisión también en televisión de Bilbao y me saltó mucho que al final alguno de los comentaristas eh, dijo que el Bilbao merecía más, que no merecía empatar y que había sido superior al Barça, que también lo dijo un jugador del Bilbao, no recuerdo quién. Y hubo otro comentarista que respondió que no le parecía eso, que el Bilbao no tuvo muchas llegadas claras de gol y que su pequeño dominio que tuvo al final fue muy estéril, que de hecho al final el Barça terminó controlando el balón también. Y hizo una gran reflexión que me hizo pensar que todavía en el mundo del fútbol, en el mundo de los comentaristas, todavía hay gente inteligente y gente que ve las cosas como son y no se vuelve un fanático. Hizo el comentario diciendo, porque el otro dijo, es que es injusto, el Bilbao fue mejor,
si no hubiera sido por Lamine Yamal, ellos tienen las individualidades. Entonces el otro señor le contestó, la verdad no sé cómo se llaman, es como la segunda vez que los escucho en Radio Nervión de Bilbao. Hizo la aclaración y dijo, el Bilbao no tuvo tantas oportunidades como para merecer empatar y ganar. Y te recuerdo que en el partido Oviedo-Bilbao, el Oviedo dominó todo el partido y el Bilbao por medio de Williams fue una genialidad en un partido que no merecía ganar y ahí no dijiste nada y entonces el otro tipo se quedó callado y creo que esa es la esencia del fútbol, reconocer cuando tu equipo no juega bien, cuando a veces una individualidad, una genialidad te salva, cuando la victoria se sudó, se valora, pero no va más allá, ¿sabes? No sé si esta victoria sea al final de temporada recordada como una de esas victorias que dan campeonatos, pero que fue durísimo, por muchos factores fue durísimo. La presión mediática de saber que si no atinabas el Madrid se te ponía a un punto, si perdías o si empatabas a dos, eh, el empuje anímico, ya sea para arriba o para abajo, de venir a el martes, el próximo partido que tienes que visitar al Newcastle. O sea, muchas cosas. Venías de una eliminación y venir de una eliminación y perder y acortar la distancia hubiera sido. Por eso digo yo que sobrevivió a Bilbao, porque lo hizo, sobrevivió, no mostró ni su fútbol que nos brillante, no mostró un fútbol contundente porque tampoco tuvo llegadas, no mostró su fútbol eh, de crear llegadas, no mostró nada, solo mostró que aguantar un poquito de control de partido, un poco, y no muy convincente, y bueno, una individualidad, ¿no? De que para mí el partido, la verdad, de Lamine fue desastroso. Se pasó mucho tiempo en el suelo, mucho tiempo peleando, mucho tiempo discutiendo con el árbitro. En algunas tenía razón, en otras no. Hubo una jugada en la que a primera imagen tiene un forcejeo con Adama Boiro cerca de la media cancha y así a primera instancia se ve como que sí lo agarran y hizo todo un show, discutió con el árbitro, no sé, hizo mucho y en una repetición de frente el primero que agarra es él. Luego sí lo agarran y lo agarran de una manera fea y los dos se forcejan. De hecho, en esa jugada el árbitro dejó correr y luego paró la jugada. Yo creo, la verdad no sé, que paró la jugada no por una presunta falta de Lamine, sino paró la jugada por la protesta tan airada que me recordó a lo que pasó el lunes con Mastantuono, ¿no? Que cuando ofendió al árbitro y lo expulsó, la jugada se reanudó en el sector porque el balón estaba en juego. Entonces, bueno, regresando a lo del Lamine, pues creo que todavía le falta, demostró que tiene mucha técnica, mucha potencia, mucho dribbling, pero sigo pensando que le fallan muchas decisiones y que a veces lo rebasa eh, todo esto, ¿no? La presión mediática, el público lo empieza a rebasar y creo que eso hace que se desconcentre. Pero esperamos que vaya encontrándose poco a poco como ya lo ha demostrado en otros partidos. 3 puntos que sirven para seguir de líderes. El Barça, no yo no juego en el Barça, nunca voy a hablar de como si yo perteneciera al equipo. Le sirve al Barça para seguir líderes. Una victoria importante en un campo difícil, con un rival muy correoso, muy duro, un partido muy choque, con un pésimo arbitraje. También algo muy bueno que creo que también hay que destacar del Barça fue que las rotaciones, se puede decir que hoy, no futbolísticamente, pero sí de resultado, le sirvieron a Flick. Descansó a Rafinha, descansó a Pedri, Lewandowski no lo arriesgaron tanto. Y bueno, creo que a Fermín, y creo que esas rotaciones pueden servir mucho este descansito para el partido contra el Newcastle. Que bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Yo siempre quiero que gane el Barça. Cito al gran Mr. Seitan.
Todos queremos que siempre gane el Barça a todos los torneos, pero que hay de torneos a torneos, ¿no? Y yo comparto el pensamiento de Mr. Saitan, siempre lo he compartido, las ligas son más difíciles y son mejores que una sobrevalorada competición que de los últimos tiempos ha ido en decadencia. Y bueno, el martes quiero que gane, quiero que avance, pero la verdad no es como una ilusión desde mi punto de vista para mí. Quizá lo sea para los jugadores, para millones de aficionados, para la prensa. Para mí no, a mí me gusta el fútbol. Dando una idea de este concepto mío, quisiera decirles que yo prefiero que el Barça gane 1 millón de veces y quede eliminado como jugó el martes, a ganar como otros equipos que ganan títulos de manera casual y con un planteamiento muy mezquino y muy cobarde, ¿no? Muy antifútbol. Yo prefiero que no gane, pero que nos llene el ojo, es mi manera de ver el fútbol y pensarlo, que sentirme ganadores y saber que lo hiciste de una manera injusta o de una manera cagona, ¿no? Entonces, pues esperamos que el martes, por fútbol, no por la competición, de un buen espectáculo, recupere sensaciones ofensivas de ritmo de juego, que jugadores como Rafinha y Lewandowski se vuelvan a encontrar, que Lamine salga enchufado, que Pedri continúe con ese nivel máster que tiene y que se recupere físicamente y que saque un gran resultado contra el Newcastle. Um, Espero poder hacer una previa para el partido del Newcastle, un poco con un tinte más histórico. Espero que haya quien vea este video le guste o si no, que conozca un poco del Newcastle, porque es un equipo muy tradicional, las Urracas. Eh, es, es una plaza buena. Por si a alguien le interesa, tuvieron su serie de Amazon, me parece, y es buena. Cómo se reconstruyó un equipo que lamentablemente fue en una decadencia terrible, pero es un equipo tradicional, no puedo decir que sea grande. Es también, recuerden, el nuevo rico de Europa, tiene una buena afición, una gran afición. Va a ser una olla a presión San James Park el próximo martes. Y bueno, ya son como dirían los brasileños, los partidos de mata-mata, de a morir y de ida y vuelta. Entonces, pues ahí va el Barça poco a poco. Aún no convence como con el juego rápido y contundente que tenía la temporada pasada de fluidez ofensiva, pero sigue en la carrera por ganar la liga y bueno, sigue en la Champions, que la verdad estaría bien que la ganara, pero no es como que una ilusión para mí. A mí me gustaría más el bicampeonato. Entonces, y que juegue bien. Siempre le voy a decir que juegue bien. Hoy no jugó bien. Hoy fue una victoria de esas que no voy a recordar. En muchos años ya no la recordaré, que no me gustó, pero bueno, lo importante era sacar 3 puntos y mantener la ventaja. Chao.